Muy buenas tardes, señores miembros del Cuerpo Diplomático, profesores de la Universidad de Panamá, estudiantes de nuestra universidad. Para nosotros es un gran placer, pues, tener en esta oportunidad en la Facultad de Administración Pública la presencia de la doctora Celina Realuyo, una experta internacional en la temática de crimen organizado. Para efectos, pues, del desarrollo de la presentación, vamos a darle la palabra al decano de la Facultad de Administración Pública y posteriormente pasaremos a leer la hoja de vida de la doctora Realuyo y de inmediato a su presentación en el día de hoy. Buenas noches, doctora Celina Realuyo, Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, estudiantes y profesores de la Universidad de Panamá, señores periodistas. Es para mí un honor darle la bienvenida a esta casa de estudio a la doctora Celina Realuyo, quien nos disertará en esta noche la conferencia titulada Crimen Organizado Transnacional como amenaza a la seguridad nacional en el nuevo orden mundial. El crimen organizado transnacional constituye uno de los peores flagelos que azota a la humanidad en la actualidad y América Latina en particular, al igual que el fenómeno de la corrupción. La ocasión es propicia para que una expositora de la talla de la doctora Realuyo nos honre con una presentación actualizada de la situación. En virtud de lo anterior, estamos seguros que la audiencia que nos acompaña en forma presencial y los grupos de estudiantes de la Escuela de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Medicina por medio virtual y la significativa audiencia que está conectado por YouTube también encontrará en la presentación de la doctora Realuyo será de mucha utilidad. Sin más, agradecemos a ustedes, a toda la audiencia presencial y virtual, por su atención. Gracias. La doctora Celina Realuyo es profesora del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry en la Universidad Nacional de Defensa en Washington, D.C. La profesora Realuyo se concentra en temáticas de seguridad nacional, redes ilícitas, las organizaciones criminales transnacionales, contraterrorismo, amenazas financieras y el papel de las mujeres en la paz y la seguridad. Como ex diplomática estadounidense, ex agente financiera del banco Goldman Sachs, oficial de contraterrorismo financiero del Departamento de Estado y profesora de Asuntos de Seguridad Nacional Internacional en la Universidad Nacional de Defensa Georgetown, George Washington, y en la Universidad de Operaciones Especiales Conjunta. La profesora Realuyo tiene también ya 2 décadas de experiencia internacional en los sectores públicos y privados y académicos. Ella habla regularmente en inglés y español, ha escrito sobre temas como la administración de la seguridad nacional de los Estados Unidos en el siglo XXI, respondiendo al riesgo con ingenio, siguiendo el rastro del dinero para combatir el terrorismo, la delincuencia y la corrupción, y combatiendo la convergencia de redes ilícitas en la era de la globalización. La profesora Realuyo es comentarista regular en medios internacionales, incluyendo CNN en español, Deutsche Welle, la agencia alemana, Foreign Policy, Reuters y Univision. Ha testificado ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la seguridad nacional, el terrorismo y cuestiones penales. A lo largo de su carrera, la profesora Realuyo ha asesorado estratégicamente
a los funcionarios más importantes del gobierno de los Estados Unidos y oficiales de alto rango militares, empresariales y académicos sobre temáticas internacionales. Del 2002 al 2006, la profesora Realuyo se desempeñó como directora de programas de contraterrorismo financiero en la oficina del coordinador de contraterrorismo financiero, en la oficina del coordinador de contraterrorismo del Departamento de Estado en Washington, D.C. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, volvió a trabajar en el gobierno estadounidense aplicando sus conocimientos sobre asuntos bancarios internacionales para enfrentar la guerra financiera contra el terrorismo. Ella copresidió el grupo de trabajo de financiamiento del terrorismo, gestionando un programa de asistencia extranjera multimillonaria para salvaguardar los sistemas financieros contra el financiamiento terrorista. Bajo su administración, Estados Unidos prestó asistencia técnica a más de 20 países de 4 continentes, tales algunos como Afganistán, Indonesia, Irak, Pakistán y Arabia Saudita, capacitando a 1.800 colegas extranjeros. La Comisión 911 le otorgó, por tal razón, a su equipo un A por sus esfuerzos por combatir el financiamiento del terrorismo en el 2005. La doctora Realuyo es graduada de la Escuela de Negocios de Harvard, Universidad de Johns Hopkins, Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, y de la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh en la Universidad Georgetown. Tiene un certificado del Instituto de Estudios Políticos en París, Francia. Es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y Mujeres en Seguridad Internacional. Ha viajado a más de 70 países y domina el idioma inglés, francés, italiano, alemán, filipino y árabe, y obviamente el idioma español. Con ustedes, la doctora Celina Realuyo. Muchísimas gracias y buenas noches a todo el público aquí en vivo con nosotros y también quienes nos acompañan por medio virtual en el Zoom y en YouTube. Para mí es un honor estar otra vez en Panamá. Es como mi segunda casa porque al empezar mi carrera diplomática fui destinada 2 años acá a la Embajada Americana cuando se encontraba en la Avenida Balboa. Muchos de ustedes son tan jóvenes que ni se nacieron cuando estuve pasando mis primeros años conociendo el lindo país de Panamá. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad de Panamá y los que organizaron este evento, que podemos aprovechar de este foro por primera vez para mí al extranjero, en vivo y en directo con un público en presencia, después de 18 meses, parece años, ya tenemos todos doctorados en cómo funciona Zoom, ¿verdad? Lo que voy a hacer hoy es empezar a mirar, durante los últimos 18 meses, llevo tiempo como estudiando sobre todo el impacto de la pandemia en temas de crimen organizado transnacional. Y por eso tengo una pequeña presentación para compartir. Y por qué todos nuestros países tenemos que ya considerar crimen organizado transnacional como amenaza a la seguridad nacional de todos nuestros países. Porque impacta a todos nosotros, al nivel personal, al nivel de nuestras comunidades, al nivel estatal y lamentablemente en nuestra región, en el hemisferio occidental, nos afecta a cada uno de nuestros países. Ya presento un flagelo que afecta primero la seguridad ciudadana, la economía y lamentablemente la gobernabilidad de nuestros países por el asunto de corrupción. No quiere. Próxima, por favor. Voy a hablar de la perspectiva de Estados Unidos, que conozco mejor que otra situación, y para explicar que en el año 2011, bajo el presidente Obama, fue la primera vez que publicamos una estrategia contra crimen organizado transnacional.
¿Por qué? Ahí es donde se categorizó el tema de crimen organizado transnacional como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué quería decir eso? Primero, por las cifras de consumo de drogas, que somos el país número 1 consumidor, lamentablemente, y también que está afectando temas de seguridad y también con la economía ilícita, perjudicando la economía lícita. Siguiente. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, estamos ahora pensando cómo armar una estrategia, una nueva estrategia. Y ahora estamos en eso con el equipo del presidente Biden. Están por publicar una nueva estrategia de seguridad nacional al finales de este año. Y con eso utilizamos esas herramientas y este marco de que cualquier estrategia con temas de seguridad tenemos que asignar con un marco legal las instituciones quienes van a encargar de esas responsabilidades y que les da autoridad de perseguir la misión de contrarrestar el crimen organizado transnacional. Dentro de cada institución, por ejemplo, en el caso de Panamá o de Colombia o de México, ustedes los llaman ministerios. En el caso de Estados Unidos tenemos, por ejemplo, el Departamento de Estado para Diplomacia, de Defensa para Asuntos Militares. Dentro de la institución tenemos mecanismos o unidades especializadas y designadas para que la misión contra el crimen organizado transnacional. Y ahí es donde ellos son los responsables de traducir e implementar las estrategias en programación. Luego hace falta que siempre quejamos que hay escasez de ¿qué? Recursos. Hay que pensar en recursos de personal, recursos humanos, recursos financieros. Siempre estamos abogando más presupuesto en cualquier organización. Y por último, ahora tenemos que pensar cómo podemos complementar nuestros esfuerzos con la tecnología. Hay muchos que se hablan que ciberseguridad y el ciberespacio ahora es un nuevo dominio donde dominan grupos criminales, pero también nosotros en los gobiernos tenemos herramientas en ciberespacio que nos puede ayudar a detectarlos y combatir a ellos. Y por último, para saber si funciona y tiene impacto la estrategia, tenemos que medir si tenemos éxito. Por ejemplo, cuántos detenidos hemos logrado, cuántos casos y cuántos llevaron a preso, ¿no? Y qué tipo de penas están cumpliendo los delincuentes. Pero más que nada, sin la voluntad política, desde arriba, usted puede tener todas estas 4 categorías de actividades, pero sin la voluntad y el compromiso del gobierno y nuestros gobernantes, no vamos a lograr la misión de contrarrestar el crimen organizado transnacional. Siguiente. Entonces, lo que estamos tratando de ver cuáles son las prioridades del presidente Biden. Ahora hay muchas preguntas porque todavía está por publicar su nueva estrategia de seguridad nacional. Pero aquí podemos ver unos conceptos que van a ser las prioridades de esa nueva administración. Primero, lo de respeto mutuo y más multilateralismo, como las amenazas como la pandemia, como la crisis económica, como crimen organizado y terrorismo. Ningún país tiene la solución, por eso tenemos que de verdad trabajar conjuntamente con países aliados para enfrentar estos flagelos y estas amenazas. También el presidente Biden tiene un compromiso para promover derechos humanos, el Estado de Derecho, y por eso ha lanzado una campaña muy bien fuerte en medidas de anticorrupción. Y eso juega un papel muy importante en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con los países vecinos en las Américas. También ustedes han visto su compromiso con la lucha contra el cambio climático, cómo podemos mitigar el cambio climático, que es un tema muy importante para ustedes acá en Panamá y en la región.
que nuestra región, comparando a otras partes del mundo, sufrimos muchos desastres naturales y dependemos mucho a estos recursos naturales para sobrevivir económicamente y también pensando en temas de salud para nuestras poblaciones. También está hablando mucho sobre lo que él llama competición estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Antes se llamaba la competición entre grandes poderes o rivales. Eso se reflexiona el pensamiento del presidente Biden hacia Rusia y China, que siguen siendo competidores de Estados Unidos, pero ahora estamos contemplando en un nivel estratégico cómo estamos tratando de amplificar nuestra influencia en ciertas partes del mundo y cómo lo vamos a hacer. Y siempre, como cualquier presidente de cualquier país, quiere fomentar más prosperidad. Y eso es muy importante durante la pandemia, que todos nosotros pasamos una crisis muy grave en el tema de, lamentablemente, cómo se cerraron muchas tiendas, mucha actividad económica. Latinoamérica sufrió un crecimiento negativo de 7% por medio de PIB. Y por último tenemos lo de equidad. Cómo estamos mirando cómo se puede mejorar el estatus socioeconómico de todos, así amplificando. Siguiente, por favor. Vamos con eso. Entonces, lo que estamos ahora tratando de ver, vamos a esperar la lámina, que sigue el interés de Estados Unidos de fomentar y sostener lo que llamamos un hemisferio occidental seguro, libre y próspero. Pero hemos visto que lamentablemente existen muchas amenazas, no solamente el crimen organizado transnacional, sino este círculo vicioso de ciertos países actores que están desestabilizando la región y también otros flagelos como el COVID-19 y la corrupción. Siguiente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es cómo podemos mejor analizar la globalización de redes criminales. Ya sabemos que el crimen organizado no es monopolio de ningún país, está pasando por todos lados. Durante los últimos 30 años, lo que hemos visto es una globalización, que ya hay un mercado para la cocaína que va no solamente a Estados Unidos, pero alcance hasta Asia, hasta Rusia y hasta Europa. Y luego también hemos visto que ahora con el flujo de drogas le acompaña el flujo de migrantes irregulares, armas, dinero sucio y contrabando. Siguiente. ¿Y por qué existe el crimen organizado transnacional? ¿Por qué muchos están apoyando esa economía ilícita? Por su rentabilidad. Se gana más de trillones de dólares en narcotráfico, contrabando, trata de personas, tráfico de personas, tráfico de armas. Y lamentablemente en ciertas situaciones gana más una persona quien se involucra en una vida de crimen organizado transnacional que una carrera de siempre en lo que llamamos la economía lícita. Y por eso ahora está pasando, cada país tiene 4 misiones principales. Proveer la seguridad, promover la prosperidad, establecer una sociedad basada en Estado de Derecho y gobernanza a través de ¿qué? Elecciones transparentes y libres que representan la voluntad política de la población. Lamentablemente, grupos criminales como cárteles en México, maras y pandillas en Centroamérica y otros grupos criminales y hasta grupos armados todavía siguen los disidentes de las FARC y el ELN en su país vecino, en Colombia, representan amenazas a estas 4 misiones. Por eso se convirtió como asunto de seguridad nacional de todos nuestros países. Siguiente. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es entender mejor
cómo y por qué funciona esa economía ilícita. Porque existe la demanda, hay la oferta. Siguiente. Y después, siguiente. ¿Y por qué pasa más? ¿Y por qué la situación de crimen organizado transnacional es peor en nuestra región comparando a otras regiones? Pasa por todo el mundo, pero hay lamentablemente ciertos desafíos en nuestra región que contribuyen al crimen organizado. Primero, la corrupción, que tiene que ver con instituciones débiles. Ya hemos visto en muchos casos la infiltración de órganos del gobierno por intereses criminales. Y últimamente estamos observando en el recién caso de las elecciones en México que los propios carteles están financiando campañas políticas. Y lamentablemente es una tendencia que podemos esperar de aquí en el futuro. También en cada votación, en cada elección, la población piensa en dos cosas: su situación económica y su situación, hablando de seguridad ciudadana, o mejor dicho, inseguridad ciudadana. Y así, en realidad, motiva por quienes van a votar o quienes van a rechazar. Ya hablé de las redes ilícitas que continúan de circular y tener actividades por nuestra región. Y también hay actores externos quienes están tratando de influir y también establecer una presencia en nuestros países. Y ya mencioné el hecho que nuestra región sufre de muchos desastres naturales y tenemos que enfrentar con pocos recursos una respuesta a terremotos, a huracanes, inundaciones, a sequías. Siguiente. Entonces siempre hemos visto este flujo al norte, ¿verdad? De personas y drogas al país destino, que es mi país de Estados Unidos. Y exportamos lamentablemente y demasiado bien dinero sucio por nuestro consumo y también armas. Siguiente. Pero ahora no se puede hablar solamente de lo que son países de origen, de tránsito y de consumo. Con la evolución de drogas sintéticas, ya todos los países están produciendo, ya sea que se quita la cosecha y esa etapa para producir esas drogas sintéticas. Siguiente. Y después. ¿Y cuál es el costo? Hace unos años el BID hizo un estudio que fue muy interesante, y ellos compilaron el costo de la fuerza pública, el costo a la sociedad, el costo de cómo mantener los cárceles, y calcularon de 3,5% del PIB de toda Latinoamérica y el Caribe se gasta en contrarrestar la violencia y el crimen organizado transnacional. Pero sabe, esa cifra es una subestimación, porque no incluyeron en este estudio el gasto de las Fuerzas Armadas de los países de la región. No es el caso en Panamá, donde ustedes no tienen ejército, pero sus vecinos sí, y gastaron mucho más en la lucha contra maras, pandillas y crimen organizado transnacional. Y puede estimar que el costo verdadero es más cerca de 5%. Esos son 5% que en vez de invertir al desarrollo socioeconómico, a la educación, a la infraestructura sanitaria, estamos gastando por la violencia que resulta de la ilegalidad y el crimen organizado. Siguiente. Entonces, lo que estamos observando, que es lo más preocupante, es ese fenómeno de la globalización del narcotráfico. 1 kilo de cocaína proveniendo de Colombia, que ahora es de muy alta calidad, se vende en Estados Unidos a $50,000. El mismo kilo se vende en Europa, $100,000.
y alcanza casi a $200,000 por kilo en Australasia. Por eso ahora es una diversificación de destinos de países consumidores comparando hace 10 años. Siguiente. Y no es solamente el fenómeno geográfico, sino la diversificación de las drogas. Ahora hemos visto un aumento tremendo de drogas sintéticas, sobre todo de opioides y metanfetamina. Primero, son drogas más adictivas y son más dañinas porque en realidad resulta en muchos más sobredosis y muertos. Siguiente. Y ese es ahora la obsesión en Estados Unidos. No sé si ustedes han escuchado de el fentanilo. Es una droga sintética. Es para motivo de antidolor. Pero solamente unos granos, no gramos, granos, le puede matar. Siguiente. Y en el caso de Estados Unidos, lamentablemente superamos 93,000 muertos por sobredosis, la mayoría por fentanilo y opioides el año pasado. Y quizás esa cifra es una subestimación. Por la pandemia, registraron y tenían más atención para las cifras de muertos por COVID en vez de las cifras, y no había tantas autopsias para saber cuántos de verdad murieron de una sobredosis. Y la tendencia en Estados Unidos es con el impacto de la pandemia en la salud mental. Estamos observando un crecimiento de adicción. Estamos anticipando que va a haber más demanda y más oferta de drogas y lamentablemente más que van a sufrir del daño de esas drogas sintéticas como fentanilo y la metanfetamina. Siguiente. Y también tenemos que hablar del tema de trata de personas y también tráfico de personas. En un caso, eso es el marco legal de Estados Unidos, porque cada país tiene su definición. Tráfico de personas es cuando yo pago para el servicio que alguien me facilite mi llegada de país A a país B. Y luego, durante el viaje, estoy pagando un servicio y soy cómplice en el delito contra las leyes de inmigración. Pero lo que pasa es que a veces se convierte en víctima de trata de personas. Cuando la persona ahora pierde su libertad, les agarran sus pasaportes y les obligan en lo que llamamos esclavitud moderna, y sobre todo son explotados para intención de labor forzado o lamentablemente lo más conocido es explotación sexual. Siguiente, yo veo que estamos un poquito atrasados. Siguiente. Más. Y aquí ustedes pueden ver el costo. Para allá, estamos bien allá. Cuesta las ganancias de trata de personas, según la ONU, son más de 150,000 millones de dólares al año. Pero sabemos que nadie sabe de verdad porque no tenemos buenos datos confiables para calcular eso. Es una estimación. Y ustedes acá en Panamá saben más que todos los demás. Las rutas que utilizan estos migrantes irregulares para su trayectoria hacia el norte, la mayoría de casos el país destino es los Estados Unidos. Tenemos estas rutas tradicionales, como mueve la droga, que mueve las armas y el dinero, pero ahora como mueve los seres humanos. Y también lo que añadió y complicó ha sido la diáspora desde Venezuela. Ya se estima que más de 6 millones de venezolanos han huido del régimen de Maduro y países como Panamá, como Colombia, otros países han recibido a estos venezolanos por ser países generosos. Pero lo que está pasando ahora
no es nada nuevo, la migración irregular. Lo que nos está asustando es el volumen y también las trayectorias que están tomando. Por ejemplo, en los Estados Unidos están cruzando casi 200,000 personas al mes a los Estados Unidos. Puede ser que alcanzaremos a 2 millones de migrantes irregulares que van a llegar durante lo largo de este año 2021. Y hay muchas noticias en los Estados Unidos, todos saben ahora del tapón de Darién y cómo es la ruta que están atravesando esa ruta tan peligrosa. Y que es muy sorprendente es la ola de haitianos que ahora se están moviendo. Y también cuáles son sus motivos. Ellos piensan que Estados Unidos les van a recibir con manos abiertas y por eso hay grandes movimientos de haitianos que ya llevan años instalados en Chile, en Perú, en Brasil, que ahora se decidieron tratar de llegar a los Estados Unidos. Tiene implicaciones con lo que llamamos la capital humana y también tiene implicaciones de movimiento de enfermedades y es un gran costo económico para todos los países que están atravesando, incluyendo a Panamá. Siguiente. Y hay que hablar del tráfico de armas. Estos grupos criminales utilizan la violencia o la amenaza del uso de violencia para establecer su poder, su control de las rutas y las plazas y todo el negocio ilegal en que están involucrados. Y luego, siguiente, el problema en nuestra región es que las tasas y las cifras de violencia y homicidio no bajaron durante la pandemia. Pensábamos que con las cuarentenas, toque de queda, menos gente en la calle, debería haber bajado, pero no, sigue muy altos. ¿Qué pasó? Había muchos enfrentamientos entre los cárteles y las maras y pandillas entre sí, tratando de pelear para la economía existente y porque ha bajado la actividad de toda la economía a causa de la pandemia. Aquí ustedes pueden ver que sigue siendo Venezuela y Jamaica los países con más muertos por homicidios por 100,000 y luego sigue México y su vecino en Colombia y también Honduras. Siguiente. Y luego tenemos que ver, todo tiene que ver con sobre todo el dinero. Sí, ya. Categorizamos en 3 maneras el flujo financiero ilícito. Primero se trata de la corrupción y evasión fiscal. No tengo que hablar de eso a panameños, como ustedes han pasado, lamentablemente, la publicación de primero los Panama Papers, luego Paradise Papers y más recién los Pandora Papers, hablando de corrupción, evasión fiscal de muchos jefes de Estado actuales por todas partes del mundo. Segundo, hablamos del dinero sucio que se gana a través de actividades ilícitas como tráfico y trata de personas y tráfico de armas, contrabando, drogas y hasta minería ilegal con el tema de oro. Y luego, cómo se están utilizando estos fondos y este dinero sucio para sostener una red criminal o una red terrorista. Siguiente. Y hay muchas maneras que están estos grupos recaudando los fondos, moviendo y escondiendo sus fondos, cómo se guardan y luego cómo se gastan. Y ahí se mezcla entre actividades lícitas y actividades ilícitas. Y por eso es muy importante dedicar esfuerzo para estudiar la inteligencia financiera, para conocer mejor estos grupos que nos amenazan, que sean grupos terroristas o criminales. Siguiente. Y hemos visto durante, digamos, la última década, que había una evolución de tipos de lavado de activos y también de financiamiento del terrorismo.
¿Ya? 7. Y aquí ustedes pueden ver. Primero utilizamos bancos atrás. Y ustedes en Panamá son muy jóvenes para recordarse del caso de BCCI durante los años 90, cuando empezó de darse cuenta que muchos bancos fueron abusados por lavadores de activos y lamentablemente esta tradición continúa en ciertos países. También se utilizaron los mismos mulas que estaban transportando drogas, también transportaron a la vuelta efectivo. Y aquí ustedes pueden ver el estómago con los dólares pegaditos. Y luego con la innovación y la tecnología empezamos con tarjetas de prepago, envíos electrónicos por Western Union, utilizando remesas. Y más recién hay el fenómeno del Bitcoin. Muchos de ustedes han escuchado del uso de criptomoneda, que es muy problemático, pero es mucho más eficaz para mover dinero en una manera más oculta. Siguiente. Y por eso ahora hay una nueva evolución. Estamos observando, y es una tendencia muy preocupante, que ahora el Darknet, o la red oscura, y criptomonedas están apoyando y hasta que expandiendo la economía ilícita. ¿Qué quiere decir eso? Ahora hablamos de un mundo ciberfísico. Todas las actividades y sobre todo los delitos que se cometían en el mundo real se está convirtiendo en el mundo virtual. Ustedes han escuchado de ransomware. Ransomware es cuando unos maleantes les dicen que si no los paga en Bitcoin, van a guardar su información después de un hackeo a su computadora, y eso afecta a muchas empresas. Es como los viejos tiempos, cuando secuestraron a un hijo de un empresario para ganarle el dinero. Entonces, tenemos que prepararnos de que esa migración, digamos, del mundo físico al mundo cibernético en temas de crimen organizado transnacional. Siguiente. Y entonces, aquí podemos observar lo que llamamos el espectro de amenazas cibernéticas. En las noticias esta mañana, mi país, en Estados Unidos, sufrimos un ataque cibernético, no sé si ustedes saben, contra las nubes de Microsoft y de Google. Y supuestamente el responsable es el país de Rusia. Entonces, eso sí se ve en el uso de ciberespacio como dominio por países para atacar o perjudicar los intereses de otros países. Pero más que nada, ustedes quizás han visto muchas noticias sobre ciberdelito. Eso tiene que ver con fraude, robo de identidad, todo tipo de trampas que se hace en ciberespacio que perjudica a una persona a nivel personal, pero también a nuestras empresas a nivel profesional. Y también tenemos que hablar del uso, o mejor dicho, el abuso del ciberespacio por grupos terroristas y hacktivismo, que está más motivado por intereses políticos para hacerle daño a la imagen de una organización u otra. Siguiente. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que todo ha sido impactado por la pandemia COVID-19. Lo que hemos visto, ningún país ha salido de ser impactado. Y aquí dividimos en cuatro categorías el impacto multifacético. Primero, en temas de salud pública. Todos nosotros conocemos a alguien que le ha pasado el COVID-19, hasta quizás alguien quien murió del virus. Y eso también impactó mucho a la debilidad de nuestras infraestructuras sanitarias. También, como mencioné, pasamos un golpe fuerte en nuestras economías.
Y como nuestras economías son tan interconectadas, nada más tengo que mirar a la orilla, la entrada del canal de mi hotel, la fila de contenedores, de buques que están tratando de cruzar el canal de Panamá, como ejemplo. Y también a la seguridad pública y a la democracia. Siguiente. Y hay que preguntar, ¿cómo han respondido nuestros gobiernos? ¿Y cómo podemos calificar la respuesta ante y para responder a la pandemia? Un autor muy conocido que se llama Francis Fukuyama, quienes nosotros todos en relaciones internacionales estudiamos, él indicó que para salir de la pandemia hace falta 3 cosas: liderazgo, capacidad del Estado y sobre todo confianza social. Y lamentablemente en muchos países nuestros gobernantes nos fallaron. Primero, en temas de salud, ¿cuál ha sido la respuesta? En detectar el virus con terapéuticas para atender al virus. Y por último, que ahora estamos observando el éxito de programas de vacunación. Y también en términos económicos, ¿cómo respondimos a la crisis económica? En el caso de Estados Unidos, ya gastamos trillones de dólares para estimular crecimiento económico y cuidar de todos los que se encontraron en desempleo por causa de la pandemia. Por tercera parte, en temas de seguridad, tuvimos que pensar en el Estado de Derecho y también del orden público, porque hemos visto manifestaciones muy grandes y hasta muy violentas respondiendo al actual gobierno que estaba manejando la respuesta a la pandemia. Y por último, hemos visto más cooperación entre el sector público, el sector privado y también a nivel internacional. Por eso estamos beneficiando de la cooperación internacional con la distribución de las varias vacunas que inventaron en un tiempo récord para atender al virus. Siguiente. Entonces, lo que lamentablemente hemos visto que también los grupos criminales tuvieron que acomodarse y sobre todo responder a la situación donde en realidad durante 6 meses se paró la economía y el comercio internacional, afectando a todos los que se involucraron son traficantes. Siguiente. Y lo que observamos es que en una manera muy interesante, estos grupos respondieron con innovación y creatividad. ¿Qué hicieron? Aprovecharon la distracción que tenían los gobiernos al enfocar y hasta desplegar las fuerzas de seguridad para responder a la crisis sanitaria, dejando mucho espacio para el crimen organizado. Ellos en realidad también aprovecharon del ciberespacio para cometer más fraude, más ciberdelitos y hasta establecieron mercados virtuales, por ejemplo, para drogas o servicios para trata de personas. Lamentablemente vimos una explosión de pornografía infantil durante todos estos 18 meses que todo el mundo está en la casa en un mundo virtual. También el lavado de activos se vio que se trasladó, como los bancos estaban cerrados, se montó en el ciberespacio. Y hablé de lamentablemente el efecto a la salud mental, donde hay más gente abusando. En Estados Unidos subió mucho la venta de alcohol, pero al mismo tiempo subió mucho el consumo de drogas ilícitas. Y también hemos visto, en el caso de México, no sé si ustedes saben el dicho de ni estudian ni trabajan. Y por eso hemos visto más reclutamiento de jóvenes a riesgo para trabajar en la economía ilícita, que andaba mejor que la economía lícita, donde había tanto desempleo. Y ellos fueron súper ingenuos, ¿no? Crearon nuevos mercados. Había la venta de todo tipo de equipo médico para enfrentar la pandemia y ahora se habla de 2 cosas: el contrabando
de vacunas falsas y la desviación de vacunas reales por la corrupción de almacenes y suministro por el gobierno que ahora está en venta en el mercado negro. Y lamentablemente hemos visto más extorsión y más corrupción durante los últimos 18 meses. Siguiente. Y por eso hay que hablar del concepto de una gobernanza alternativa. No sé cuántos de ustedes saben de este concepto, pero es cuando ahora estamos observando que cárteles en México, maras y pandillas en Centroamérica y grupos criminales en Brasil son ellos que están prestando servicios sociales a la población en vez del propio gobierno central. Aquí escogí una foto, es muy interesante, es una foto real, donde el cártel de Sinaloa en México está distribuyendo cajitas. En esas cajitas tiene el alcohol para limpiar las manos, hay máscaras, hay guantes, y hasta que incluye 2 máscaras con la foto, la imagen del Chapo Guzmán, el jefe del cártel, que ustedes quizás conocen, que está ahora actualmente encarcelado en los Estados Unidos por vida, pero todavía sirve su cara como imagen de marketing. Es muy triste de saber que la población recibe más apoyo del cártel del propio gobierno estatal o federal. Siguiente. Entonces, también ha impactado mucho a lo que llamamos fuerzas de seguridad. Pueden ser las Fuerzas Armadas y la policía. Aquí ustedes pueden ver 2 fotos. Uno en Lima, Perú, donde los del ejército, los soldados, están en realidad realizando lo que es toque de queda, que no es su rol tradicional, es otro rol más. Y aquí en la parte derecha ustedes pueden ver la entrada a Colombia en la ciudad de Cúcuta, estos venezolanos tratando de acceder a Colombia y los policías en rol de seguridad fronteriza. Siguiente. Y por eso tenemos que hablar. Ya nuestras fuerzas de seguridad tenían muchos papeles tradicionales con recursos limitados. Pero al llegar la pandemia, como hay mucha confianza en las fuerzas de seguridad, los gobernantes les asignaron más responsabilidades, como también administrar y hasta establecer estos hospitales móviles. ¿Se recuerdan de eso? También ellos tenían que fabricar en ciertos países el equipo médico porque tenían la manera y las fábricas para hacer esas cosas. Y últimamente son ellos asegurando la cadena de suministro de las vacunas tan preciosas para que no sean desviadas al mercado negro. Siguiente. Y por eso tenemos que pensar qué podemos hacer en nuestros países para mejor combatir el crimen organizado, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Ya hemos hablado que ya las Fuerzas Armadas y la policía tienen más roles, pero tenemos que ser más astutos en cómo manejar estos recursos limitados. Y también tenemos que aprender cómo están, digamos, modificando, evolucionando estos grupos criminales. Y tenemos que anticipar cómo ellos están modificando su modus operandi para prepararnos y proteger nuestras sociedades de esa delincuencia. También hablando de este concepto de gobernanza alternativa, tenemos que reforzar la presencia del propio Estado en las comunidades a la margen. Y también estamos tratando de empatizar. Como el objetivo de todos esos grupos criminales es maximizar la ganancia, tenemos que doblar nuestros esfuerzos en la lucha contra el lavado. Y aquí mismo ustedes tienen un fuerte debate sobre extinción de dominio. Extinción de dominio es una herramienta donde el gobierno tiene la oportunidad
de no solamente rastrear la pista de dinero, pero quitarles el dinero. Y eso les hace más daño, porque si el fin es maximizar la ganancia, quitándole sus ganancias tiene impacto. Y hay otro objetivo y otra ventaja de extinción de dominio. Todos los bienes extinguidos devuelven propiedad del Estado. Y en la venta de estos bienes, el Estado puede aumentar su presupuesto. Es lo que ha pasado en el caso de Estados Unidos, en muchos casos de narcotraficantes con miles de millones de dólares en bienes inmobiliarias, mansiones, casas, coches de lujo, empresas que luego se venden en subasta y los ingresos de la subasta vienen al Tesoro de los Estados Unidos. Siguiente. Entonces también tenemos que pensar, ¿qué podemos anticipar? Ya la gente está hablando de tantas conferencias de la post-pandemia. Todavía estamos en la pandemia, entonces tenemos que asegurar que podemos salir de la pandemia. Entonces, lamentablemente se ve, según los cálculos del Banco Mundial, que a 1/3 de nuestra población en las Américas, incluyendo el Caribe, se encuentra en pobreza. Eso también arriesga que tenemos una población muy vulnerable y susceptible al reclutamiento o al abuso por grupos criminales o grupos armados. También antes de la pandemia, todos nuestros gobiernos ya se encontraron en crisis de presupuesto. Y también el asunto y debate de si podemos subir los impuestos o también obligar que pague los impuestos en ciertos países. Y también el problema de la corrupción. Y como ya expliqué, en temas de fuerzas de seguridad, siempre hemos tenido recursos limitados, pero tenemos que ser más astutos como estamos asignando esos recursos. Y por último, lamentablemente, es una tendencia que hemos visto este último año, que está acompañando más actividad ilícita con más violencia. Y quizás Colombia, Venezuela y México son los países ejemplos de esa tendencia muy trágica. Siguiente. Y también tenemos que pensar cómo podemos, como países vecinos, salir de la pandemia en una manera eficaz, pero también realista. Y por eso empezamos con programas de vacunación. Tuve el privilegio de ver cómo está repartiendo donaciones de las vacunas la administración Biden, sobre todo acá en Latinoamérica y en el Caribe. Sobre todo las vacunas de Pfizer, de Moderna y AstraZeneca. Y también podemos pensar, cada país tiene que pensar en sus propios intereses nacionales, pero también como mercado unido, podemos fomentar más desarrollo socioeconómico, estableciendo y fortaleciendo el mercado interno de las Américas. ¿Qué aprendimos durante la pandemia? Dependíamos demasiado a los mercados de Asia para exportaciones. Y así tenemos que pensar cómo aprovechamos de tratados de libre comercio, como lo que tenemos entre Estados Unidos y Panamá, Estados Unidos con Colombia y con Centroamérica, para hacer un crecimiento, un plan de crecimiento y de inversión que favorece a nuestras poblaciones en vez de otras economías más lejos. Y eso es también algo muy importante. Hemos visto últimamente una crisis de la democracia. Ustedes nada más tienen que mirar las manifestaciones y protestas muy grandes en su país vecino de Colombia, ¿no? Y tenemos que reforzar que todavía sigue vigentes las instituciones democráticas y elecciones libres y transparentes para mantener el orden y la ley. Y tenemos que reconsiderar cómo podemos mejorar el concepto de seguridad ciudadana, cómo podemos asegurar el bienestar de toda nuestra población y cómo enfrentar la violencia. Muchas veces tenemos que enfocar en las causas. ¿Por qué un joven decide unirse, juntarse con una clica, mara, pandilla o grupo criminal?
muchas veces porque no tiene la educación o la oportunidad de incorporarse en lo que es la economía lícita. Siguiente. Y nada más, para terminar, estamos mirando hacia el futuro. No sé si ustedes saben que cada año el Foro Económico Mundial hace y publica un informe sobre riesgos. Y este año fue un informe bastante pesimista, indicando que están percibiendo mucha división socioeconómica en todos los países y también acompañado por una brecha digital. Los que tienen y no tienen acceso al Internet o a herramientas como las computadoras y también el acceso a la educación que les ayude a entender nuevas tecnologías. Lamentablemente hemos visto también una generación de jóvenes en desesperación, los ninis de que hablaba antes. Y lamentablemente, como ya llevan casi 2 años en ciertos países sin asistir en la escuela, están perdiendo mucho tiempo y muchos avances en su educación. Y tenemos que pensar de una manera creativa cómo recuperamos estos 2 años. En el caso de Estados Unidos, que donde ya nos abrimos nuestras escuelas este septiembre, hay varias familias que están obligando a sus niños entre 8 a 12 años de repetir el año escolar que faltaron, solamente para, en realidad, asegurarse que están aprendiendo, a pesar que tiene un costo social, es una inversión de largo plazo. Y cambio climático es otra preocupación que tiene el Foro Económico Mundial. Siguiente. Dentro de Estados Unidos, cada 4 años, nuestro Consejo Nacional de Inteligencia publica para el nuevo presidente o el nuevo mandato un informe que calcula de aquí a 2040 en este caso. Y ellos indican y estudian y publican sobre temas y fuerzas estructurales, que también son muy preocupantes, pero coincide con el informe del Foro Económico Mundial. Primero, desafíos globales, como la inseguridad, la fragmentación política sobre todo, un desequilibrio, más quizás inequidad socioeconómica, la contestación donde ahora hay muchos, digamos, enfrentamientos entre países para defender sus intereses. Hoy vimos, hace mucho tiempo, desde que hemos visto un golpe de Estado por militares en el país africano de Sudán. Y vamos a ver qué va a pasar allá, pero ahora se ve un ejemplo de desestabilización y de inseguridad a nivel global. Y adaptación. Aquí pone los países que se adaptan en una manera más rápida al nuevo orden mundial van a tener más chance de manejar su seguridad nacional comparando a los países vecinos. Y luego ellos indicaron que hay fuerzas estructurales que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de seguridad nacional y también cómo enfrentar estos desafíos de seguridad. Ustedes están viviendo el número 1 ahora de demografía y migración irregular. Panamá está utilizado como país de tránsito para todos estos flujos de migrantes irregulares. No están parando acá. El país que está sufriendo eso ahora, ¿cuál es? México. Porque si no logran pasar a los Estados Unidos, se quedan en México. Y esas presiones socioeconómicas, ¿no? Y también de inseguridad y el estatus incierto de estos migrantes puede fomentar problemas sociales y problemas de seguridad de aquí en el futuro. También coincide ese informe con la preocupación del medio ambiente y el cambio climático. También está indicando que puede pasar una crisis financiera quien lleva más inequidad. Ustedes quizás se recuerdan de la crisis financiera de 2008,
donde muchas personas en el mundo perdieron sus casas porque los préstamos en el sector inmobiliario desaparecieron. Y no queremos que pasara algo parecido, pero aquí está anticipando una posible crisis financiera. Y por último, otra vez, hablamos de la digitalización del mundo, que tiene un lado bueno y un lado negativo, porque sabemos que con lo que llamamos tecnologías emergentes, tiene muchas ventajas que agilice nuestra calidad de vida, pero también tiene muchos riesgos. Y por eso siempre estamos hablando de ciberseguridad, cómo proteger su propia persona, su familia y también su organización y hasta el nivel del país. Entonces, estas tendencias tenemos que tener en cuenta que estamos quizás entrando en lo que llamamos un nuevo orden mundial, donde las instituciones de siempre, si ustedes se recuerdan, la ONU, la OEA, la OTAN, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Salud, son organizaciones que fueron creadas ¿cuándo? Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una pregunta, si estas instituciones pueden atender y responder a las nuevas amenazas, que no son nuevas, pero son las amenazas del siglo XXI. Y también ahora hay una pregunta, si es el sistema de estados westfaliano todavía vale, porque los gobiernos actualmente les cuesta manejar todos esos desafíos en una manera creíble. Por eso vamos a anticipar muchos cambios en las elecciones de este año, el año entrante, y nuevos movimientos políticos, quienes piensan que el status quo no sirve. Y va a haber también, puede ser una ola de rechazo a los gobernantes actuales. Es algo que hay que anticipar y también prepararnos. Y sea quien sea elegido al poder, tiene la capacidad de gobernar en una manera democrática y libre, que también respecta derechos humanos y sobre todo cómo se pueden llevar bien todos los intereses de la sociedad. Siguiente. Y con eso nada más. Hay este debate. Estamos aquí en la facultad, en un ambiente académico donde siempre hay debate. Entonces ahora hay una competición entre democracia contra la autocracia. Nacionalismo, donde todos nuestros países nos encontramos al responder a la pandemia, ¿no? Tuvimos que enfocar en la respuesta nacional para nuestros pueblos versus el multilateralismo o la cooperación internacional. Y hay que preguntar si los conceptos viejos de un mundo unipolar, bipolar, conceptos como la Guerra Fría, todavía son conceptos válidos para el siglo XXI. Y en temas económicos, hay que mirar quién va a ganar, el proteccionismo o el libre comercio. Esos son los conceptos que ahora se va a debatir en el nuevo orden mundial. Siguiente. Y nada más, para terminar, lo que sí sabemos, que todos estos retos, si hablamos de crimen organizado transnacional, o problemas del medio ambiente, o la digitalización, por lo bien o por lo mal, ningún país tiene respuesta de cómo controlar y cómo luchar en una manera efectiva. Por eso se exige, primero, cooperación dentro de nuestros países, ¿no? Cooperación interagencial. Y también hace falta cooperación internacional, porque estos grupos criminales no respetan banderas ni fronteras y nos quieren hacer daño en una economía ilícita. Y lamento decir que durante la pandemia en realidad se empoderaron, aprovechando de nuevos mercados y también aprovechando del hecho que nuestros gobiernos
están tan enfocados en la respuesta a la pandemia que dejaron vacunas de poder, de monitoreo, y están aprovechando eso. Pero como estamos saliendo de la pandemia, tenemos que identificar mejores maneras de compartir información e inteligencia para luchar contra estos grupos armados y criminales. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención y estoy aquí para cualquier pregunta. Gracias. ¿Me siento allá? Sí. Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta? No. Buenas noches, doctora Realullo. Primera vez que escucho ese apellido. Pero algo que sé de la historia de las grandes migraciones que han existido en todo el mundo. Las migraciones siempre van a existir, desde la época de Cristo hasta hoy día. El problema es cómo manejarlo. Una interrogante que siempre se la planteo a cada expositor que viene de diferentes universidades de los Estados Unidos y más de los Estados Unidos. Hace como un comentario, hace como 3 meses creo que ya iban a salir las últimas tropas norteamericanas de Afganistán. Estuvieron 20 años cuidando a los reyes de la droga de Afganistán por medio de la OTAN. Fue los 20 años que más se exportó droga a Europa. Así dicen las estadísticas, no lo digo yo. Nunca se resolvió ese problema. Colombia. La semana pasada leí en el medio de comunicación que el ministro de Seguridad de Panamá firmó un convenio de cooperación con los Estados Unidos para salvaguardar la línea fronteriza. Se eliminaron los movimientos guerrilleros de Colombia y ahora, hoy día se exporta más droga a los Estados Unidos que cuando existía la Guerra Fría y los movimientos. Doctora Realullo, yo la felicito por la magnífica conferencia, rica, muchos temas y muy profunda. Yo soy el doctor Joaquín Beitía Rojas, egresado de los países socialistas, como el profesor Euclides Tapia, de España. Joaquín Beitía Rojas. Doctora, ¿cómo vamos a parar? Esa es la pregunta. El lavado de activos, de dinero, el flujo de capital producto de la actividad ilícita. Si la variable principal en los Estados Unidos, que usted lo acabó de decir en la conferencia, es el principal consumidor de los Estados Unidos. ¿Por qué un país tan poderoso, económicamente, militarmente, y que impone condiciones a los países vecinos, políticamente hablando, no ha podido resolver el problema, la principal variable de que si uno educa a un hijo en su casa, está bien educado? No puedo decirle al vecino que me traiga alcohol a mi casa si en mi casa yo no educo a mis hijos. Y ahí parto por esa pregunta. Una estructura tan grande, gobernabilidad, cibernética, tecnología. ¿Dónde está Saddam Hussein? Un avión, lo encontraron.
Y aquí no podemos encontrar a los principales exportadores de drogas. ¿Cómo resolver ese problema? Felicito en parte la conferencia que usted acaba de decir. El actual presidente, no lo había escuchado esa variable de análisis. El actual presidente ha puesto a la mirada a los países de América Latina, cosa que no venían haciendo, creo que 5 presidentes de los Estados Unidos. América Latina era olvidada. Primero eran los países árabes por el petróleo. Ahora, la pregunta es, ¿ahora por qué? Está la política y la mirada de nuevo a América Latina. Cuando ya China es poderoso, Rusia del socialismo, ahora es un país fuerte aliado con Irán. ¿Por qué hoy día? Somos un país bananero. Todavía está en mi mente. ¿Por qué? La mirada ahora para los países de América Latina. Por Venezuela, por Bolivia, por Cuba, por El Salvador, que es un presidente que se ha ganado mi respeto con sus discursos. Muy pequeño, pero se ha ganado mi respeto. ¿Por qué ahora? Eso es todo, doctora. Gracias. Pues la culpa que tenemos es la falta de disminuir la demanda. ¿Por qué existe el narcotráfico y trata de personas? Porque existe demanda. Es muy triste decirlo. Los últimos años estamos armando una política que se basa en tres pilares para luchar contra el narcotráfico. Ustedes ven más el pilar sobre interceptar el suministro. Esas son las operaciones conjuntas en vías marítimas y en la orilla del mar, ¿no? Y felicito a Panamá, que ha tenido muchos logros en incautaciones a nivel récord los últimos 2 años contra los narcotraficantes y esos semisumergibles. Ustedes han escuchado de los submarinos que los narcos colombianos están utilizando para transportar la droga. Pero todo tiene que ver que nosotros también enfatizamos la prevención y el tratamiento. En Estados Unidos, comparando a otros países, la adicción de drogas se considera como enfermedad. Por eso dedicamos recursos y dinero al tratamiento y en la prevención. Ahí es donde la educación juega un papel muy importante. En Estados Unidos, la edad promedia cuando empieza a drogarse o experimentar con drogas es 14 años. Es muy joven. Y lamentablemente las drogas que estos jóvenes están probando son más y más fuertes y dañinas. Y es muy preocupante que perdimos tiempo durante la pandemia en la concientización de nuestra población, porque todas las escuelas estaban cerradas. Y también los centros de tratamiento y de rehabilitación cerraron también. Por eso podemos ver un alzo en cifras de adicción y sobredosis. Pero también hay que hablar que hay demanda para qué? Trata de personas, que es muy triste. La mayoría de víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y la mayoría de la actividad en términos de labor forzado es explotación sexual. Y hay otro producto, es la pornografía infantil, que ha explotado durante la pandemia y ahora lamentablemente estamos observando más contenido con niños y niñas latinas de Latinoamérica y el Caribe en vez de Europa o Asia, que ha sido la norma antes. Entonces, por eso tenemos que atacar, como he mostrado, una economía ilícita necesita oferta y demanda. Lo que estamos observando más en las noticias son las medidas de tratar de interceptar o bajar la oferta, pero todo tiene que ver con la demanda. Hasta que no educamos a los consumidores y disminuimos su consumo, va a existir este negocio. Y hablando de, quizás su percepción de más enfoque en Latinoamérica de la parte de Estados Unidos, es verdad que ya llevamos años saliendo de Irak y más recientemente de Afganistán. Para enfocar más en lo que llamé antes de la política exterior de Biden, en una competición estratégica con Rusia y China,
Y ustedes saben que estos actores externos, incluyendo Estados Unidos, ve Latinoamérica y Caribe como una región de mucho interés. Y ustedes lo ven en las noticias diariamente y en las inversiones que nuestros países están haciendo. Y también hay que recordar que el presidente Biden tiene él mismo un sesgo a Latinoamérica y el Caribe. Fue su portafolio cuando era vicepresidente bajo presidente Obama. Es la región que ha visitado más que otras partes del mundo. Y también él piensa que tenemos que reforzar estos lazos democráticos y lazos económicos con más inversiones para establecer esa economía de los países más cerca, en vez de depender de los mercados de Asia. Nunca vamos a evitar ninguna interacción con otros países, pero tiene más sentido que tenemos que pensar en cómo hacer el hemisferio un hemisferio más próspero, libre, y que compartimos muchos valores democráticos comparando a otras partes del mundo. Pero todavía yo creo que nos cuesta atacar el concepto de demanda. Y últimamente estamos observando que países productores y de tránsito ahora ha subido el consumo. Trabajo más en Colombia y en México y hemos visto que la clase media en estos países ya son consumidores de las propias drogas que fabrican, y sobre todo en términos de drogas sintéticas. La droga sintética se toma más rápidamente, es pastilla, en vez de inyectarse o fumarlo. Y también a los jóvenes los están vendiendo que parecen caramelos, ¿no? Hasta que están mezclando con pastillas de color, rosada, azul, turquesa, y los distribuyen a través de discotecas y fiestas. Y también no hay esa, ¿cómo se llama? Más que nada, la estigma de drogarse no es lo mismo como antes. ¿Quién más tiene la culpa? Hollywood. A mí me encanta mirar las películas y los programas de Netflix y de Amazon. Y hay una cantidad de narcotelenovelas, ¿verdad? Donde están glorificando la vida de la economía ilícita y de delincuentes. Y eso también tiene una influencia a los jóvenes, estos ninis de que hablaba, ¿no? Que falta de educación. Para nosotros es una forma de entretenimiento, pero a otros es una aspiración. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos de cómo están divulgando información y compartiendo una imagen de un narco, y que no sea una aspiración laboral de los jóvenes para entrar en esa vida de delincuencia. Buenas noches. En recientes declaraciones que recogen los medios respecto a la visita del secretario de Estado Blinken en su gira por Latinoamérica, visita primero a Colombia y Ecuador, se señala que la estrategia de seguridad, la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos va a estar enfocada en 3 pilares fundamentales, que son el número 1, el combate a la corrupción, número 2, un nuevo enfoque respecto a la lucha antinarcóticos, orientado, como decía el compañero hace un momento, hacia el consumo, hacia la demanda de los narcóticos, y en tercer lugar, una mirada hacia el tema de la inequidad, la desigualdad social y pobre distribución de la riqueza en la región, que viene siendo también un caldo de cultivo para la criminalidad. Mi pregunta es, ¿cómo piensa usted que se va a traducir esa nueva política, o esa nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, en qué acciones concretas hacia la región y el impacto que pueda tener para nuestros países, siendo Estados Unidos un aliado estratégico en el combate al crimen organizado transnacional, tomando en cuenta pues, esta nueva orientación de su política exterior y diplomacia? Gracias.
excelente observación, y ese fue recién, la semana pasada nada más. Y hay que recordarse que esos programas de anticorrupción, fortaleciendo el órgano judicial y capacitando y enfatizando la importancia de derechos humanos y apoyando a instituciones democráticas, no es nada nuevo en nuestra política exterior, en todos los países, pero sobre todo en Latinoamérica. Lo que sí hemos dado cuenta que la corrupción es, digamos, la condición imprescindible que ayuda a empoderar grupos criminales. Porque sin la corrupción, ellos no pueden de verdad tener tanto poder y tanta influencia. Lamentablemente hemos visto que la corrupción pasa en todos los países y hasta a los más altos niveles de los gobiernos. Y lo que más que nada es un énfasis más a lo que hablamos, lo que es poder blando. Usted sabe que el concepto de poder duro es el uso de las Fuerzas Armadas y policía y mano dura en otros países, pero siempre seguimos con programas parecidos, ¿no? Parecidos de anticorrupción. Pero lo que va a pasar es que vamos a dedicar más esfuerzo y más presupuesto en estos temas. Y también como estamos analizando el problema de migración irregular, se habla de, ¿cómo se llama eso? De causas raíces, ¿no? Este concepto. ¿Por qué la gente está migrando? ¿Por qué la gente entra en una vida de criminalidad? ¿Por falta de qué? Educación y oportunidad. Y por eso también órganos como USAID, que lleva años trabajando en Latinoamérica y sobre todo Centroamérica, va a enfatizar estos, lo que llamé como el concepto, para evitar la gobernanza alternativa, tenemos que reforzar la presencia del Estado y sobre todo apoyo para atender también. Yo enumeré, ¿verdad?, las prioridades del presidente Biden, y allí había derechos humanos, anticorrupción y la inequidad. ¿Cómo podemos mejorar la situación socioeconómica de estas personas que piensan que no tienen otra salida en vez de delinquir? Pero también hay que darnos cuenta que esa trayectoria es de largo plazo. No se va a resolver en un año con unos programas en un país, resolver la situación. Entonces, lo que estamos mirando, observando, considerando una inversión y una colaboración de largo plazo entre Estados Unidos y los países vecinos de la región. Si va a funcionar, no sabemos. Yo empecé mi charla con este marco, donde hace falta lo que llamamos medidas de éxito para ver. Entonces, hay primero que definir cuáles son las medidas de éxito que vamos a utilizar para evaluar esos programas de anticorrupción, el desarrollo socioeconómico, y al medir los logros, tenemos que ver cómo podemos continuar, mejorar estos programas. Entonces vamos a ver, ya acabamos de recibir nuestro presupuesto. El año fiscal de Estados Unidos empieza el 1 de octubre y ahora vamos a ver cómo se traduzca, ¿no? El discurso del secretario de Estado Blinken en campo. Y ahí ya tenemos muchos programas en camino, pero el énfasis será más utilizando lo que llamamos poder blando para acompañar el poder duro, para mirar quizás el problema en una manera más comprensiva que hemos hecho en el pasado. Por favor. Doctora, antes de empezar la conferencia estábamos hablando el tema que involucra a Panamá, porque nosotros somos un centro logístico y estamos en una época de fin de año cuando tradicionalmente todos estos comerciantes panameños que generan una gran cantidad de empleomanía, se disponen a llenar su bodega de mercancía para las fiestas de fin de año. Y
por primera vez enfrentamos una amenaza, y mi pregunta va orientada para que usted nos haga un poco de perspectiva como financista en el tema económico. Hasta hace poco, traer un contenedor de Asia costaba $3,000. Un compañero del colegio, Rommel Troch, nos grabamos juntos en el Tomás Herrera, y él hizo una explicación muy interesante hace días en una emisora de radio. Y el costo de traer un contenedor de Asia ha subido de $3,000 a $18,000. Esa es una condición. La otra, el 40% de las fábricas en China están sin trabajar por falta de carbón, producto de presiones en el tema de la energía verde. ¿Cómo puede eso impactar nuestra economía? Y a mediano plazo, por ejemplo, usted como financista, ¿qué estrategia ve que pudiéramos adoptar nosotros como país para hacerle frente a este tema? Y eso lleva a una serie de ejes transversales, ¿no? Por ejemplo, la escasez de materia prima ha impactado en el costo de los insumos agrícolas. Antes un saco de 12-24-12 costaba $18, hoy cuesta 42. Yo uso ivermectina, me subió $15 el frasco. Entonces, hay una serie de amenazas que han venido ahora producto de la pandemia, sobre todo en esos incrementos de costos, y eso también siento puede tener algún tipo de impacto en la especulación, y en ese impacto en la especulación, las organizaciones criminales, en ese ánimo de cooptación del mercado lícito para poder meter su plaza ilícita, también pueden incursionar en estas carencias o en estos hoyos que se van a producir ahora con esta situación pues generada por la pandemia. Me decía un empresario que no es solamente el costo de los contenedores, sino que hay un sorteo. Hay un sorteo, ¿verdad? Y va dando la vuelta para saber qué contenedor sale primero y qué contenedor sale después. Así que estamos hablando, $18,000 el costo del que viene para Panamá, más el tema del sorteo. Entonces, este fin de semana que salí a caminar, vi la gran fila de mulas en el puerto de Balboa, pues, haciendo fila para que la fila le daba la vuelta y llegaba casi acá a la entrada del Albrook Mall. O sea, eso quiere decir, pues, que ya se nota el movimiento y se nota la espera a la hora de embarcar esos contenedores, porque esos contenedores se van a distribuir a lo largo de toda la República, pero también van para Centroamérica. Gracias. Excelente pregunta. Lo que usted está describiendo es, digamos, la vulnerabilidad que hay con un mundo más globalizado, la interconectividad y sobre todo la codependencia que tenemos a todas las cadenas de suministro, empezando con la producción y luego el transporte y luego la distribución de productos, es lo que estamos viviendo. En Estados Unidos hay miedo que los juguetes para los niños de regalos de Santa Claus no van a llegar a tiempo por esa demora de los contenedores. Es algo que todos los países están pasando, pero también hay que recordar, durante la pandemia no compramos mucho. Entonces hay, digamos, una demanda tremenda ahora de productos y servicios. Y el mercado no puede acomodar esa demanda. También es algo muy importante de recordar. Todos dependemos de la economía y las exportaciones de China. Es un país competidor, pero también es el país proveedor, sobre todo en temas de medicinas. Es muy importante reconocer la dependencia que tienen nuestros países en el suministro de medicamentos. Otra cosa que está empeorando la situación, complicando la situación,
es cómo ha subido el precio del petróleo a los últimos 6 meses. En Estados Unidos ya estamos pagando más de 4 hasta 5 dólares el galón la gasolina, que es otro insumo que añade al costo de los transportistas que tienen que echar gasolina a todos los camiones que traen desde los puertos hasta el Walmart en mi comunidad, en mi pueblo. Entonces, lo que estamos ahora viviendo son las desventajas de un mundo tan interconectado y la dependencia de nosotros a lo que está pasando en China. Porque si ellos no producen, no tenemos suministro de productos, y también el problema que tenemos en los puertos en los Estados Unidos y en la cadena de distribución es que no tenemos mano de obra. Tenemos pocos que están recibiendo los contenedores y también no tenemos suficientes conductores de camiones en los Estados Unidos. Usted necesita una licencia de entrenamiento especializado para convertirse en conductor, para ser transportistas, conductor de esos camiones grandes para distribuir. No sabemos cuál es la respuesta hasta que hay una sugerencia en Estados Unidos que tenemos que hacer un despliegue de la Guardia Nacional para un asunto del sector privado. Y muchos anticipan que esa crisis de suministro y las presiones a las cadenas de suministro va a durar no solamente este año, pero año entrante también. Entonces, nadie sabe cuál es la solución, pero mi miedo es que eso va a provocar una crisis financiera. Los que disponen de recursos van a pagar los precios más altos. La inflación, hemos visto en la historia, ha sido un factor desestabilizante. No sé si ustedes recuerdan cuando se cambió al régimen de Adolf Hitler, en el caso de Alemania, uno de los factores más graves se llamaba la hiperinflación. Y sobre todo, digamos que se quedaron los ciudadanos malcontentos y así también se nace movimientos políticos extremos. Esperemos que no lleguemos a eso, pero todos los países estamos sufriendo la misma cosa. Por eso tenemos que pensar, si nosotros mismos en nuestros países debemos fabricar las cosas, los productos que necesitamos otra vez. Entonces, en vez de depender de mercados en Asia y sus exportaciones, pensando en el desarrollo en términos de la manufactura nacional de los bienes que necesitamos. Yo creo que estamos en eso y lamentablemente fue una lección aprendida y una lección difícil que todos nosotros estamos viviendo. Pero con la cooperación internacional, como estamos todos sufriendo el mismo problema, quizás podemos colaborar para buscar salidas con más producción acá dentro del hemisferio y estableciendo más mercados dentro de la región en vez de dependiendo de economías muy lejos de nosotros. Muy bien. Yo creo que bueno, hemos estado bastante ilustrados las preguntas y el español de la profesora Celina, que es mejor que el mío, sinceramente se expresa muy bien para preguntas pues que ustedes han planteado. Así que no sé si alguien más tiene alguna interrogante. Damos por terminado el evento. Quiero agradecer pues, a nombre de la facultad de la Universidad de Panamá la presencia de la doctora Celina Railullo en nuestro claustro universitario. Espero que se le haya seguido por los medios virtuales. Yo siento que sí, lo estábamos monitoreando. Y pues esperando que no sea la última vez que esté con nosotros. Así que pues a la doctora un fuerte aplauso, por favor, muy agradecido.
Quisiera agradecer a la Universidad de Panamá de invitarme para compartir con ustedes mis últimas investigaciones de esas tendencias, que lamentablemente son un poquito pesimistas, pero por eso tenemos que subrayar que ahora tenemos como comunidad tratar de responder y prepararnos para un futuro mejor en la lucha contra esas amenazas transnacionales. Y para mí ha sido siempre, como siempre, ha sido un privilegio estar otra vez acá en la Universidad de Panamá y visitando por fin en persona a mi estimado Euclides Tapia. Y quizás en el futuro vamos a hacerlo no híbrido, pero todos acá en la aula con nosotros. Muchísimas gracias y suerte, y les deseo mucho éxito y bendiciones, y que todos se mantienen salvos y sanos durante la pandemia. Gracias.